Yo elegí fue la muerte de Guillermo Cano. Esta muerte la realizó el cartel de Medellín, liderados por Pablo Emilio Escobar. ¿Por qué quiso Pablo Emilio Escobar matar a Guillermo? Porque en el año de 1982, Pablo Emilio Escobar resultó elegido como suplente de Jairo Ortega. Él era el representante de la Cámara por Antioquia del movimiento político Renovación Liberal. En ese año ya Pablo Emilio empezó a meterse al tema de la política. Quería hacerlo tras bambalinas por la parte de suplente Jairo Ortega. Resulta y pasa que pues el ministro Rodrigo Lara Bonilla no estaba de acuerdo tampoco con que Pablo estuviera en la parte de la... Rodrigo sí en algún momento lo acusó que era un narcotraficante, a lo que Pablo muy descaradamente respondió: informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. No, vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que... Pública. Y ahí fue cuando ya entra El Espectador. Y más exactamente el 25 de agosto de 1983, El Espectador, que ellos publicaron en el año 1976, que era una investigación. Ellos habían informado sobre la captura de un grupo de narcotraficantes a los que las autoridades les encontraron un total de 39 libras de cocaína en un operativo en Itagüí. Ahí el principal protagonista de esa portada era Pablo Emilio Escobar Gaviria y su primo, que él fue detenido porque le encontraron droga. En este caso tenían una investigación, pero entonces quedó como en stand-by. Cuando volvió a salir esa noticia, volvieron a retomar y ahí empezó a bajarse la carrera de Pablo Emilio Escobar en cuanto a la política. Ya empezó a decaer. Como ya empezó a decaer, Pablo obviamente quedó indignado y demás. Nadie se atrevía a tocar a Pablo porque pues ya sabían que era muerte fija, por decirlo. Entonces el señor Guillermo Cano, quien era pues obviamente el director de El Espectador, era el principal responsable de esa noticia y él asumía las consecuencias. Él sabía, y en un reportaje lo dijo, que él no estaba seguro en ningún lado, o sea, que si él ahí estaba bien, pero en cualquier momento él podía salir y algo le podía pasar. Más sin embargo, ya después el señor Pablo Emilio Escobar, el 20 de enero de 1984, presentó la renuncia del retiro a la política. Y después de ese retiro que tuvo, empezó como ese enfrentamiento hacia el gobierno colombiano, matando al señor ministro Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984. Después de eso, manda a asesinar al director del Espectador, Guillermo Cano Izaza. El señor iba saliendo del periódico y era pues de noche, el 17 de diciembre de 1986. El señor iba en su carro y en metros del periódico fue que le propinaron 4 disparos con una descarga de una ametralladora. Al señor lo trasladaron hacia el hospital de Santa Rosa, pero pues no soportó y falleció. Los medios de comunicación en son de protesta hicieron que durante 24 horas no hubiesen radio, prensa ni noticiero. En 1997, la UNESCO creó el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Guillermo Cano. Estas la hicieron con el fin del trabajo profesional, instituciones y organizaciones que promueven la libre expresión. Años después fue condenado Luis Carlos Molina Yepes, alias Popeye, al ser uno de los principales participantes sobre el asesinato de Guillermo Cano. Él después reconoció la participación de Pablo Emilio Escobar en el asesinato de Guillermo Cano.